540 metros de profundidad. Cuenta la leyenda que el agua es milagrosa. Es que aquí en esta mina hay una discoteca. Y aquí en esta parte conoceremos un poco de oro. ¿Qué huele? ¿Cómo andan? Andamos en el modo ciudad de Zacatecas y nos vamos a adentrar a la mina del Edén. Vámonos a ello. Zacatecas es una ciudad que ha sido fundamental en la historia de la minería en México, debido a la riqueza mineral que se encontraba en la región, especialmente plata. Desde sus inicios, la minería fue una actividad central en la economía y la cultura de Zacatecas. Y aquí afuera vemos algunas tiendas, souvenirs, piedras. Aquí está la taquilla, por ejemplo, vemos los precios. De adultos 150, con credencial de estudiante 120, tercera edad y niños menores de 11 años 80. Y ya tenemos nuestro boleto, nos costó 120 pesos. Y acá vemos varias tiendas de cuarzos y piedras. Con el boleto te regalan una. Les vamos a regalar un cuarzo, si gustan pasar a tomarlo, es totalmente gratis. Okay. Van a tomar uno por persona con los ojos cerrados. Después pasan de este lado para que vean el significado. No pasa nada. Bienvenidos. ¿Así? Sí. Ah, bueno. Después pasas a ver el significado. Gracias. Vimos que venden varios collares con cuarzos. Los atrapasueños. Chequen todas las piedras. Algunos souvenirs de Zacatecas. Pulseras. Esto es como Chequen qué bonitos. cuarzo blanco. Llaveros de piedras. Por ejemplo, los precios, vean, 35 pesos, 40. Muy padres. Este está bien padre, 40 pesos. Las tazas de Zacatecas, para llevarte tu recuerdo, incluso a los shots. ¿Cuál traes tú? Tú Esta. traes cuarzo blanco. Sí. Dice, tiene poderosas cualidades curativas, protege contra las influencias negativas. Igual yo. ¿Te tocó la misma? Los tres traemos cuarzo blanco. Ella Yo agarró saqué tres. Es una maldición, ¿eh? Es una maldición. Bueno, te van a dar dinero, te van a proteger con influencias negativas, ¿sí? ¿Qué más? Apenas le cayó muy bien, ¿eh? A ser más tolerante y menos Y ayuda a crítico. mejorar la digestión. Ah, mira. Incluso chequen hasta ajedrez, hay aretes, Qué bueno que... llaveros, la cantinflora. Y pues con la compra de tu boleto te dan esa piedrita chiquitita que te da el significado ahí de lo que en ese momento te está protegiendo y demás. Y pues también la tienda está muy agradable y bueno. Ahorita nos damos en 20 minutos. Listo. Gracias. De nada. La mina del Edén es una de las minas más antiguas de la región y ha sido un símbolo importante de la industria minera en Zacatecas. Ha operado desde la época colonial española y ha producido una variedad de minerales incluyendo plata, plomo y zinc. Uy, chequen las alas acá con las piedras. ¿Quieres una foto ahí, Dani? Estaría, a ver. Mi playera acá del Imperio Azteca. Con tus alas de cuarzos. Ahí encontramos otra tienda que venden un montón de plata. Collares, pulseras, de lo que andes buscando, hasta incluso chequen hebillas. También nos encontramos como una cafetería que vemos que venden como sabritas, aguas, incluso cerveza. Y ahorita vamos a esperar a que llegue el trencito para que nos... Chequen acá, puedes agarrar las palas. Pégale. Acá pues se toma la foto afuera de la mina del Edén, con la pala y todo el rollo, para el recuerdo. Hoy en día es una atracción turística popular que ofrece visitas guiadas para que los visitantes puedan explorar sus túneles subterráneos y aprender sobre la historia minera de la región. Y bueno, ahorita estamos esperando al trenecito que tiene que juntar racilla para adentrarnos y ya hacer el recorrido. Igual, chavos, van a poner su gorrito porque vamos a llevar un casco. Ok. Te dan para ponértelo y después ya el gorrito. O sea, se pone así como de cocinero. Como cofia, ajá. Y agarra tú, y acá el castillo. Listo. ¿Estás listo, Dani? Listo, vamos a sacar oro. ¿Está lista, María? Pues vamos a ver qué pedo. Pues ya llegó el trenecito. Pues ya estamos listos para entrar a la mina del Edén. Vámonos Sacar para oro. adentro. Caminen. Antes que nada vamos a ir revisando que no olviden ninguna pertenencia dentro del tren. Miren, mi nombre es Osvaldo, chicos, yo seré su guía el día de hoy. Tendré el gusto y el placer, una mina que hoy en día lleva por nombre el Edén.
¿Saben qué significa la palabra Edén, chicos? ¿La habían escuchado alguna vez? Exactamente, bíblicamente es el paraíso. Dicen que esta mina fue un paraíso, pero para los dueños, no para los trabajadores. Ya que para esto fue un infierno. Aquí trabajaban de 14 hasta 16 horas diarias. Aquí en esta mina hay una discoteca. ¿Alguien ocupa alguna silla de ruedas, jóvenes? Perfecto. Miren, chavos, ahí en la parte de atrás vamos a poder observar la única entrada y única salida a la Mina Club. Así le conoce a la discoteca, el antro de la mina. Nada más abre 3 días a la semana, en los días jueves, viernes y sábado. Jueves y viernes es tarde familiar. Van a poder entrar niños sin ningún problema. De 4 de la tarde a 11 de la noche. Un cover de 50 el adulto y los niños menores de 11 años a 25 pesos. El día que yo más recomiendo es el día sábado. Es a partir de las 9 hasta las 2 o 3 de la mañana, con un cover de 150 por persona. Pero si tienen niños jóvenes, los pueden traer sin ningún problema. Lo que nos estaba contando ese Camero, hay un antro aquí abajo en la mina del Edén, que dice que se pone muy suave. Les comentaba que la mina fue descubierta en el siglo XVI por indígenas. Pero aquí llegó el español, se da cuenta de las minas y el español esclaviza al indígena. El indígena esclavizado era conocido como un mecapalero o un tenatero. Me imagino que esa palabra sí la habían escuchado. Y más en la famosa frase vulgar que dice que hay que tener muchas, exactamente, mucha fuerza, porque el costal está muy pesado. Nos vamos a brincar hasta el siglo XVIII, donde conoceremos a los barreteros. La vestimenta ya cambió, sombrero ancho, camisa, pantalón y guaraches. Y por último, el que todos conocemos, el contemporáneo, ya con su casco, lámpara, pañuelo, camisa, pantalón, botas de casquillo y los guantes. El tiro más grande de la mina mide 540 metros de profundidad. En esos metros, chicos, hay 7 niveles. Los primeros 3 niveles están aquí en la parte superior, los niveles van a estar en ruina. Este nivel es el cuarto, y los niveles 5, 6 y 7 están hasta el fondo de la mina y actualmente los niveles están inundados. Más adelante veremos el agua de los niveles inundados. La neta es que la experiencia está curada porque es como un llegue de lo que vivían los mineros su día a día. Entonces, en la mina del Edén que lo abrieron para estos recorridos. Del lado izquierdo, jóvenes, vayan observando esta parte, conoceremos lo que es un tiro de mina. Un plano de la mina del Edén. ¿Dónde estamos ahorita? Aquí. Subimos, acuérdate que están inundados los niveles hacia abajo. El agua va a ser tóxica, no hay peces, no hay plantas. Se estarán preguntando, chicos, que por qué la mina se inundó. Fue únicamente por la filtración de lluvia. Pues entre más llueva en Zacatecas, se filtra mucho el agua y se va estancando en la parte de abajo. El color del agua, jóvenes, es así como un poquito verde, azul, si lo observaron, ¿verdad? Okay. Es por el óxido del cobre, exactamente. Les voy a poner un ejemplo muy claro. Vamos a suponer que ahorita alguien de ustedes llegara a caer al agua. Aunque sepan nadar muy bien, el agua los va a llevar hasta la parte del fondo del... En la parte de arriba están unos soportes de madera. Se le conocen como una chillona o una chismosa. Cuando una pared colapsaba, la madera empezaba a crujir, avisando, alertando que había algún derrumbe. Buscaban salidas de emergencia, se encontraban las cuerdas que colgaban desde la punta del cerro hacia abajo. Se ve la punta de la cuerda, ¿sí la ven? Sí. Así que trepaban rápidamente. El que estaba lejos de la cuerda se colocaban atrás, en los ataboles, mejor conocidos como campanas, donde se refugiaban y esperaban a que el derrumbe pasara. Pero por lo regular, un derrumbe los dejaba atrapados o aplastados. Qué interesante, nos cuenta que le llaman la chismosa porque básicamente avisa de cualquier posible derrumbe, al moverse o al hacer ruido. Este es el tiro general, la excavación que mide los 540 metros de profundidad. Y anteriormente esta fue la única entrada y única salida de los indígenas. Así era como trepaban, a través de escaleras que eran conocidas como de mono de muesca. De mono por la forma tan peculiar en la que suben. Recuerden que cargaban 80 kilos en la espalda. Y no caían solos, sino que se llevaban a los demás, haciendo un efecto dominó. En esta mina sí hubo muchas muertes. Lo que les voy a comentar, jóvenes, no es un dato registrado, pero se decía que de 3 hasta 4 muertes diarias. Así que imagínense cuántas muertes no hubo dentro de la mina. La paga, por cada costal que subían, era de puños de arroz, frijol o garbanzo. Imagínense. Así que acérquense, con toda desconfianza, jóvenes. ¿Sí ven el agua? En la parte de arriba, por toda esta área, está repleta de cuarzos y de óxidos. Si les gusta algo, le pueden rascar sin problema, ¿eh? Así que avanzamos, jóvenes, todos juntos. Todos hacia arriba, chicos. Vayan observando. Y aquí en esta parte conoceremos un poco de oro. Si gustan pasar. ¿Sí lo ven? Se le conoce como la pirita. Es el famoso oro falso, oro de los tontos. La confundían, que le iban a fundir. De hecho, aquí hay una famosa frase: no todo lo que brilla es únicamente sulfuro de hierro, jóvenes. Vayan observando y continuamos.
a poder observar lo que es una veta. Si no saben lo que es una veta, chicos, es cuarzo en conjunto. Adentro de la veta se encontraba la plata o el oro. Cabe recalcar que en esta mina lo que más se extrajo sí fue la plata. Plata por excelencia. En porcentajes bajos también hubo oro, cobre, zinc, hierro y plomo. Entonces, adentro de esa línea, jóvenes, se encontraba toda la plata y el oro. Para lo que más se utiliza hoy en día es para la esotería. Dicen que cada cuarzo, depende del color, tiene diferente propiedad. El cuarzo morado, jóvenes, el amatista, ¿sí lo ven? Ese cuarzo es el del amor. Les digo, mucha gente cree en esto y mucha gente no. Cabe recalcar que esta mina, jóvenes, fue trabajada con la mano del hombre. Acuña, barreta, mazo, pico, pala. Está inspirada, jóvenes, a la primera dinamita que llegó aquí a la República Mexicana, a las minas de Real de 14 en San Luis Potosí. Y antes de continuar viendo este video, te quiero invitar a suscribirte. Estamos subiendo nuevos videos cada semana, perrones, sobre todo de México, playa, lugares turísticos, de comedera, lo que se nos atraviesa. Y sin más, continuamos. El altar dedicado al Santo Niño de Atocha. ¿Saben quién es? ¿Saben en qué parte tiene su capilla? Exactamente. Aquí en Zacatecas, jóvenes, San Niño Plateros. Él es el tercer santo más visitado de toda la República. Y él es el santo patrón de los mineros. Cuando él hubo un derrumbe, pues el niño bajaba y les mostraba la salida. Cuando estaban muy cansados o muy hambrientos, les entregaba pan y agua con esa canasta y con ese guaque. Viene desde Atocha, Madrid, España. Si son creyentes, se pueden persignar. Chequen, de ese lado vemos dibujos que le hacen al Santo Niño. Y le ponen acá. Son agradecimientos. Por milagros que les hace. Ok, Gracias al Santo Niño porque libró a este de morir, le dedican el presente. Doy gracias al Santo Niño de Atocha, ya que al caer mi papá de un tractor y caer en medio de las llantas, hizo el milagro que no le pasara nada. La gente, jóvenes, se ha dado la creencia de que dicen que como el agua, chicos, está enfrente del altar, es curativa. Hay personas que llegan, tocan el agua y se la untan donde más les duele. Y afirman que se curan al instante. Así que en esa parte cuenta la leyenda que el agua es milagrosa. Vamos a tocarla. Y se siente así el agua babosita por todo el mineral. Pues vamos a bajar esta parte, que ya es el último punto del recorrido en la mina del Edén. La mina del Edén es la más visitada del país por turistas nacionales y extranjeros. Fue el 1 de enero de 1975 cuando empezaron sus recorridos turísticos. Sin duda un lugar muy interesante que tienes que visitar en Zacatecas. Para tomarte la foto con el minero. Donde hacían su check-in de antes. Este es el último punto de la mina hasta donde yo los acompaño. Aquí veremos un almacén, veremos desde lámparas de carburo, algunos cascos, herramientas. ¿Dónde están sentados, chicas? Cajas de dinamita. Lo buscan gas. El canario sí fue fundamental dentro de las minas. Este detecta lo que es el gas tóxico, la falta de oxígeno. Por lo regular, un canario siempre está cantando. Cuando dejaba de cantar, era porque había gases tóxicos. Así que llegaba al punto, chicos, de que el canario moría. Cuando el canario moría, era la alarma que tenían que salir corriendo para no morir intoxicados. Si van a ir para el teleférico, jóvenes, o quieren regresar para el trenecito, son dos distintos caminos. Si van a regresar, jóvenes, hay que volver todo el recorrido. Ya si no quieren descender escaleras, ya no bajen. Van todo del lado izquierdo y llegaremos a lo que es la guía del tren. Crucen la guía y al fondo hay un museo de rocas y fósiles que no tiene costo. Y es como el tiempo de espera mientras llega el próximo tren por ustedes. Ahora va para los del teleférico, chicos. Tomaremos el elevador. Y por aquí vamos a salir ya. Ahora sí vamos a subir a lo que es el teleférico, ¿va? Y ahí está el Cerro de la Ufa. Sí, cruzas el teleférico y pasas por el Cerro de la Ufa. Pues ya terminó el recorrido. La mina. La mina del Edén. Estuvo bueno, ¿no? Estuvo bueno. Ya te descalabras, ¿verdad? De hecho, dicen que estos gorros realmente no Sí son, funciona el caso. no son para si te caen piedras, sino más para Para evitar que te golpees subiendo las escaleras. Hoy lo comprobé. Casi te descalabras. 36 metros y solo es un piso. Ay, nomás un piso, mira. Y de este lado salimos. Este es el socavón del Cerro del Grillo. Pues ahí decía que es para acá. Y después del elevador caminamos con un pasillillo que se siente muy tranquilón porque nada venimos nosotros. Y ya salimos acá, ya se ve la luz ahí al final del túnel. Lo dejo y me descalabro, no sé. Aquí dejamos el casco. Listo. Algo que también tienen acá sillas de ruedas, por si necesitas. Te las ofrecen al inicio del recorrido.
Hola, buenas tardes. Disculpa, ¿serías tan amable en contestarme una encuesta de servicio si no es mucha molestia? Y aquí en la salida pueden encontrar algunos recorridos de la mina del Edén. Playeras, tazas, incluso cascos, termos, llaveros de casco también. Como una fuente de sodas también. Nos vemos, gracias. Y acá mero está la salida. También están baños. Y aquí también encontramos otra tienda de souvenirs. Llaveros, recuerditos, todas las piedras también. Chequen por ejemplo esta. 9,500 el precio. Pulseras, esas están en promoción, 50 pesos. Piedras. Lo toma con los ojos cerrados, ya que el cuarzo elige la persona depende de sus energías. A ver, esta me... Así es, por ejemplo ese es cuarzo amatista. Aquí en la tablita viene el significado para que lo veas. Amatista. Purifica el ambiente en el que se vive, cambia las energías negativas en positivas. Así es. Así ya lo guardan en su cartera, monedero, para que cumpla su función, amigo. Muchas gracias. Por nada. Que ya habíamos pasado en la entrada a una tienda y también nos habían dado la piedrita. Y pues ahorita nos invitaron otra vez, entonces... Y pues este fue el recorrido por la mina del Edén. Coméntame acá qué te pareció, la verdad que muy interesante. Se siente incluso como una vibra ahí. El recorrido la verdad es que está padre. El guía te muy rifado, el buen Osvaldo. Y pues la verdad muy recomendado si andas acá en Zacatecas. Incluso también si puedes ir al antro que lo abren ciertos días. Pues muy padre. La mina del Edén en Zacatecas. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó te invito a compartirlo con alguien más, a darle like, a suscribirte a tu canal Arturo del Mar y a activar esa campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos video. Que tengas un lindo día, saludos y bendiciones. Te invito a escuchar mi música, me puedes encontrar como Arturo del Mar en todas las plataformas digitales, en Spotify o tu favorita. Te comparto el link en la descripción. Y aunque a veces soy algo que no quieres ver, yo te juro que no me haces enloquecer.